Episodio 1. No lo concebí, pero me llamaba mamá. Hay cosas que una mujer no debería recordar. Y hay otras, que ni Dios debería permitir que pasen. Me llamo Clara. Y durante años creí ser estéril. Mi útero, según los médicos, era como un desierto cerrado con fuego. Pero un día desperté, con vida dentro de mí. No fue concepción, fue imposición. Nadie me tocó, nadie me besó. Pero tenía 6 semanas de embarazo. Fui a la iglesia, busqué consuelo, y el padre Sebastián, al imponerme las manos, palideció. Esto no es humano, susurró. Intenté abortar, no por odio, por miedo. Pero cada vez que me acercaba a una clínica, el reloj de la pared se detenía. Las luces parpadeaban, y una voz dulce, apenas audible, me susurraba. No es tuyo, pero lo cuidarás como si lo fuera. Durante los 9 meses, mi cuerpo no cambió como el de las demás mujeres. No hubo antojos, no hubo dolor, solo sueños. Sueños de alas rotas, de templos en ruinas, de ángeles llorando frente a un trono vacío. La noche del parto, no sangré, no grité, solo me arrodillé. Y él, descendió. Sí, descendió, porque no salió de mí. Apareció en mis brazos. No lloraba, respiraba como si ya supiera demasiado. Sus ojos eran de un color imposible. Ni cielo, ni tierra. Me miró, y me llamó con una voz perfecta. Mamá. Y esa fue la primera vez que temí amar algo. Porque dentro de mí, supe que no era mío. Y lo más horrible fue entenderlo en lo más profundo de mi carne. Tampoco era de este mundo. Pero desde esa noche, cada vez que rezo, algo responde. Y no es Dios. Episodio 2. El niño que oraba en una lengua que nadie enseñó. Al principio creí que era normal. Dormía profundamente. No lloraba. Pero no era silencio. Era vigilancia. Lo observaba mientras dormía. Y él, aún con los ojos cerrados, sonreía, como si soñara con algo que yo no podía entender. Como si soñara con alguien que no era yo. Cuando cumplió 7 días, lo encontré de rodillas frente a la ventana. Sí, de rodillas. Sin ayuda. Rezando. Pero no en español. No en latín. Ni siquiera en una lengua humana. Su voz era baja, antigua, como un eco salido de piedra mojada. Cada palabra retumbaba en las paredes como si reconocieran el idioma. Y la luz del amanecer no entraba. Huye. Llamé al padre Sebastián. No respondía. Fui a buscarlo. Y cuando llegué a la parroquia, lo encontré escribiendo frenéticamente. Las paredes del confesionario estaban cubiertas con versículos que no existen. Padre, dije temblando, es sobre mi hijo. Él se giró. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Tu hijo no es un niño, murmuró. Es una advertencia. Y no vino para vivir entre nosotros. Vino para recordar algo que el cielo ha querido olvidar. Me mostró un libro antiguo, oculto bajo el altar. Una página estaba marcada. Solo tenía una frase. Y la mujer concebirá sin carne. Y dará a luz sin pecado. Pero no a un redentor, sino a un testigo. ¿Un testigo de qué?, pregunté, con la voz hecha ceniza. El sacerdote me miró con una mezcla de piedad y horror. Del juicio que viene. Pero no desde el infierno. Desde lo alto. Desde donde ya no hay misericordia. Salí corriendo. Y al llegar a casa, él me esperaba, de pie, con una pluma en la mano. Y un símbolo escrito en su piel. Una cruz invertida, que no apuntaba hacia abajo, sino hacia el cielo. Episodio 3. El niño que señalaba, y el tiempo se detenía. A veces me pregunto si fue amor lo que sentí al tenerlo en brazos. O fue obediencia, como la que tienen los ángeles cuando saben que no deben preguntar, solo servir. Pero algo cambió esa semana. Él empezó a hablar más. No como un niño, sino como alguien que recuerda cosas que ni los siglos se atreven a contar. Cada madrugada, a las 3:03, despertaba solo. Se sentaba frente al espejo del pasillo, y comenzaba a murmurar nombres, uno por uno, nombres que no conocíamos. Hasta que un día, lo escuché decir el mío. Clare. No como quien llama, sino como quien sentencia. Me paralicé. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió. Solo me miró, y en sus ojos, me vi morir. No con sangre, sino con olvido, como si mi alma fuera una vela apagada de golpe. Ese mismo día, me acompañó al supermercado. Lo llevé por miedo a dejarlo solo. No por costumbre. Y ocurrió. Mientras cruzábamos el pasillo de los cereales, se detuvo frente a una mujer, anciana, sonriente. La miró, le tocó el brazo, y dijo suavemente, pronto verás la verdad. Ella se desmayó en el acto, y murió 2 días después.
con una sonrisa, y los ojos completamente blancos. Desde entonces, no pude negar más lo que temía. Mi hijo no venía del cielo, venía desde algo más alto, y más frío. El padre Sebastián volvió a visitarnos. Pero no entró, solo me dejó un sobre con una sola frase escrita a mano. Cuando el niño comienza a nombrar, no está maldiciendo, está despertando a los que deben irse primero. Esa noche, él volvió a decir otro nombre, uno que no reconocí, pero al día siguiente, el noticiero anunció la muerte repentina de un juez local, uno que, años atrás, había encubierto crímenes de clérigos. El patrón era claro, él no era castigo, él era memoria con forma de carne, y había venido a limpiar, no con fuego, sino con verdad. Episodio 4, el niño que borraba las cruces con la mirada. Desde el último nombre que pronunció, dejé de llevarlo a misa, no por miedo al escándalo, sino por miedo a lo inevitable. Pero él seguía pidiendo ir. Quiero ver el altar, me decía con voz suave. No insistía, no manipulaba, solo esperaba. Y eso era peor. Me rendí. Lo llevé un domingo temprano, cuando la iglesia aún estaba vacía. Entramos. Y algo ocurrió. Las velas se apagaron una por una al pasar. Los vitrales se empañaron por dentro. Y el Cristo del altar giró la cabeza. No fue imaginación. Lo vi. Y él también. Ya no me ve, susurró mi hijo. No sabe quién soy. Se acercó lentamente al altar. Y cuando levantó la mirada, las cruces comenzaron a desaparecer. Sí, a desvanecerse. Primero la del confesionario, luego la del púlpito. Y finalmente, la más grande, la que colgaba sobre el altar. No cayó. Se deshizo. Como si nunca hubiera existido. En ese instante, la hermana Teresa, una monja anciana que jamás abandonaba el convento, entró a la capilla. Se detuvo. Y dejó caer su rosario. No por susto, por reconocimiento. Él no es un niño, murmuró, avanzando de rodillas. Lo vi en un sueño. Hace más de 40 años. El día en que el cielo lloró y el infierno se arrodilló. Me miró, con lágrimas quemándole los ojos. Tu hijo es la respuesta a una oración, que nadie se atrevió a pronunciar. ¿Qué oración?, pregunté. La hermana Teresa tembló. Aquella que suplicaba conocer la verdad, aunque costara la fe del mundo entero. Antes de desmayarse, me susurró una última frase. Cuando desaparezcan todas las cruces, solo quedará él. Y ya no como niño. Salimos de la iglesia. Mi hijo no dijo nada. Solo miró al cielo. Y por primera vez, el cielo lo evitó. Episodio 5, el símbolo que crecía bajo sus uñas. No lo noté al principio. Pensé que era suciedad. Un trazo oscuro bajo su uña izquierda. Pero no se iba. Ni con agua bendita. Ni con tijeras. La mancha se extendía. Y al tercer día, tomó forma. Era un símbolo. No una cruz. No una estrella. Era un ojo. Con alas. Como si alguien hubiera dibujado un ser que observa desde lo alto. Pero no vuela. ¿Vigila? Intenté ignorarlo. Pero cuando le cambié la ropa, descubrí otro. En su espalda. Grabado. No tatuado. Hundido en la carne como si hubiera nacido con él. El mismo ojo. Solo que lloraba. Fui a buscar ayuda. No médicos. No sacerdotes. Sino a alguien que me debía una verdad. El padre Sebastián. Pero ya no estaba en la parroquia. Había sido enviado a un retiro forzoso por el Vaticano. Lo consideraban inestable. Se obsesionó con un niño que no existe, me dijo el nuevo párroco. Hablaba de visiones, símbolos, y de un elegido no redentor. Me fui sin decir una palabra. Y cuando llegué a casa, había 3 personas esperando en mi sala. 2 hombres vestidos de civil. Y una mujer con ojos que no parpadeaban. No somos del gobierno, dijo ella con calma. Somos de la Congregación del Silencio Perpetuo. ¿Qué quieren?, pregunté, abrazando al niño. Ella me mostró una foto. Era él. Pero no ahora, sino siglos atrás. Pintado en un manuscrito medieval. Con el mismo símbolo en la uña. Y el mismo rostro. Inmóvil. Eterno. Ese niño ha nacido 13 veces, dijo ella. Y en cada ocasión, el mundo ha olvidado lo que reveló. Pero esta vez, no lo olvidará. Porque ha empezado a grabar la verdad. No en libros, sino en su propio cuerpo. Le ofrecí salir. Ella me miró con una pena infinita. Si no lo entregas, los que lo miren demasiado tiempo comenzarán a enloquecer. No por su maldad, sino por su pureza insoportable. Esa noche, dormí abrazándolo. Y al despertar, tenía un nuevo símbolo grabado en el pecho. No era mío. Era de él. Como si me estuviera marcando también. Como si su verdad me estuviera eligiendo.
Episodio 6. La mujer que lo amamantó en otra vida. El símbolo en mi pecho no dolía, pero pesaba, como si llevara dentro una palabra no pronunciada. Una orden, sin destinatario. Desde aquella noche, comencé a tener sueños. Siempre era el mismo lugar. Una abadía de piedra negra, con vitrales que lloraban fuego en lugar de luz. Y allí, una mujer sentada en un banco largo, esperando. No rezaba, no hablaba, solo me miraba. Y cada vez que me acercaba, susurraba mi nombre. Pero no Clara. Otro nombre, más antiguo, más roto. Noemí. Al tercer sueño, decidí buscar respuestas. Me dirigí a una biblioteca eclesiástica olvidada, donde el polvo era más sagrado que las escrituras. Encontré un códice sellado, sin título, sin autor, pero en la primera página, una ilustración idéntica al niño. A sus pies, una mujer de túnica roja, con una cicatriz en el pecho izquierdo, y una frase en latín. Ella lo alimentó con leche, pero lo sostuvo con silencio. En ese momento, lo sentí, una presencia detrás de mí. Volteé, y ahí estaba, la mujer del sueño, pero viva, anciana, con ojos de siglos. Noemí, susurró. Mi nombre es Clara, dije. Ella sonrió con tristeza. En esta vida, tal vez, pero tu alma recuerda. Tú fuiste quien lo sostuvo en la segunda venida, en el siglo XIII, y lo escondiste hasta que lo quemaron junto contigo. Mis piernas flaquearon. Porque yo. La mujer se arrodilló, y al levantar su blusa, vi el mismo símbolo, el ojo con alas, cicatrizado. Porque solo las que han amado sin entender, pueden contener lo que el cielo no se atreve a custodiar. Antes de irse, me entregó un pequeño relicario. Dentro había un diente. No es humano, dijo. Es del niño, en su primera encarnación. Y cuando regresé a casa, él ya lo sabía. Se acercó a mí, me tocó el pecho, y dijo, sin miedo, esta vez, no morirás por esconderme. Y supe, que esta vez, íbamos a luchar. Episodio 7. Los que lo traicionaron, están despertando. Desde que él dijo que esta vez no moriría por esconderlo, algo cambió en la casa. Los relojes comenzaron a atrasarse a la misma hora, 2:17 de la madrugada. Las fotografías familiares perdieron rostros. Y las ventanas, cada madrugada, estaban cubiertas de escarcha. Aunque era verano, el niño se volvió más callado. Pero sus ojos hablaban más. Y lo peor, los que lo habían traicionado en otra vida, empezaron a recordar. La primera fue una enfermera del hospital donde lo examinaron al nacer. Una mujer amable. De misa diaria. Me llamó una noche. Su voz temblaba. No sé qué me pasa. Clare, estoy soñando con hogueras, y con un niño que me perdona mientras arde. Antes de que pudiera responderle, gritó. No de miedo. De memoria. Y colgó. Al día siguiente, apareció muerta en su departamento. No por suicidio. Su corazón, según el informe, se había detenido exactamente a las 2:17 de la madrugada. Sin razón médica. Pero lo más extraño, en su pecho, había una marca. Un símbolo quemado en la piel, una balanza rota. El niño la miró en la televisión. Y murmuró. Ella me entregó a los inquisidores, en mi cuarta vida. Su voz no tenía rencor. Solo certeza. Esa noche, me obligó a sentarme frente a él. Y me tocó la frente con sus 2 dedos. Todo giró. Vi paisajes antiguos. Lugares donde el cielo se partía por la verdad. Y vi el rostro de un hombre. Joven, con sotana. Mirándome con lágrimas y culpa. ¿Quién es? Pregunté. Él respondió. El sacerdote que firmó tu sentencia, cuando fuiste Noemí. Y ahora, es el obispo de la ciudad. Sentí fuego en el pecho. ¿Vas a castigarlo? Él negó con la cabeza. No, solo le voy a mostrar lo que hizo. Y lo que podría haber evitado, si hubiera creído. Al día siguiente, el obispo desapareció. Y en su catedral, encontraron una carta escrita con sangre. Lo vi, lo recordé. Y ahora, solo me queda arrodillarme. Episodio 8. El sacerdote que se atrevió a preguntarle su nombre. Las noticias ya no podían ocultarlo. Obispos desaparecidos. Iglesias cerradas sin motivo. Estatuas que sangraban a la misma hora, 2:17 de la madrugada. Y aún así, nadie decía su nombre. Solo lo llamaban el niño. Como si al no nombrarlo, pudieran negarlo. Todos menos uno. El padre Elías. Joven, con los ojos de quien alguna vez creyó sin medida, y luego comenzó a dudar. Lo conocí años atrás, cuando aún no podía quedar embarazada. Fue el único que me dijo, tal vez Dios no te ha negado un hijo. Tal vez, aún no ha decidido cuál darte. Ahora estaba frente a mi casa.
No venía con crucifijo, ni con agua bendita, solo con una Biblia y un espejo. Quiero hablar con él, me dijo. ¿Por qué?, pregunté. Porque anoche soñé que me confesaba frente a un altar, y no había sacerdote. Solo un niño, que lloraba mientras me leía lo que yo nunca dije en voz alta. Lo dejé entrar. El niño ya lo esperaba. Estaba sentado en la sala, con los ojos cerrados, como si supiera que ese encuentro ya había ocurrido antes. El padre Elías se arrodilló. No por miedo, por respeto. ¿Cuál es tu verdadero nombre?, preguntó. El niño abrió los ojos, y el aire se detuvo. Los pájaros afuera dejaron de cantar. Las lámparas dejaron de parpadear. Y la Biblia en las manos del sacerdote comenzó a deshojarse sola. Mi nombre no se pronuncia, dijo el niño. Se recuerda. Y tú, ya lo has dicho antes. Solo que lo borraron de tu lengua cuando fuiste ordenado. El padre Elías tembló. Y el espejo que traía se agrietó sin tocarlo. ¿Qué quieres de nosotros?, murmuró. El niño se acercó. Le puso la mano en el pecho. Y le susurró. Que recuerden quién fui. Antes de que me hicieran símbolo. Antes de que me colgaran en madera. Antes de que me usaran para ocultar lo que el cielo nunca aprobó. El sacerdote cayó al suelo, entre lágrimas, y dijo la frase que marcaría el inicio del fin. Él no es la segunda venida. Es el recuerdo de la primera. La que negamos porque dolía demasiado. Episodio 9, el versículo que no está en ninguna Biblia, pero todos temen. Desde aquella noche con el padre Elías, todo se volvió más frágil. El aire en la casa era más pesado. Los relojes ya no marcaban horas. Solo esperaban. Y el niño empezó a escribir. No en papel. En las paredes. Con los dedos. Líneas rectas. Palabras curvas. Un idioma que no era de la tierra. Pero que mi alma entendía sin querer. Lo observaba escribir durante horas. Y cuando se detenía, solo decía una frase. No estoy inventando. Estoy recordando lo que fue borrado. Una mañana, al despertar, encontré algo en la cocina. Un versículo completo, escrito con lo que parecía carbón, pero olía a incienso quemado. Y en el día séptimo, no descansó, porque vio lo que el hombre haría con su nombre. Y se ocultó en el silencio. Lo copié, y lo mostré al padre Elías. Su rostro palideció. Eso no aparece en ningún testamento. Pero yo lo he escuchado. En el Vaticano. En una sala sellada. Donde los sacerdotes no oran, sino tiemblan. Me confesó algo más. Algo que llevaba años callando. Existe un archivo llamado Sangre del Silencio. Oculto bajo el Archivo Secreto Vaticano. Allí están las frases que fueron eliminadas por concilios. Los evangelios que hablaban de un Dios que no bendecía, sino advertía. Y todos tenían algo en común. Un niño. Un niño sin padre. Sin edad. Sin cruz. Me miró a los ojos. Tu hijo está escribiendo lo que el mundo no está preparado para volver a leer. Ese mismo día, llegaron hombres a la casa. No llevaban sotana, pero tenían el sello papal en sus anillos. No me golpearon. No gritaron. Solo me ofrecieron algo. Tráenos al niño, dijo uno. Lo cuidaremos. Lo protegeremos. Y nadie más morirá por recordar. ¿Y qué harán con lo que escribe? La respuesta fue rápida y cruel. Lo quemaremos. Como siempre se ha hecho. Esa noche, el niño me abrazó. Y susurró. No dejaré que lo hagan. Esta vez, el fuego no será para mí. Será para el papel. Pero lo que escribo, ya está tatuado en los que han despertado. Episodio 10, el día en que las cruces comenzaron a derretirse. Todo comenzó a las 2:17 de la madrugada. Como siempre. Pero esta vez, no fue en silencio. Las campanas de una catedral en Lyon comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. En Brasil, una procesión se detuvo al ver cómo la cruz del altar se doblaba como cera. Y en Filipinas, los fieles grabaron lo imposible. Una imagen de Cristo, derritiéndose en tiempo real. Como si ya no pudiera sostener el peso de lo que representaba. Yo estaba en casa. Y lo supe. Lo supe antes de verlo en las noticias. Porque mi hijo, esa madrugada, se levantó sin que yo lo llamara. Y se sentó frente a la cruz de madera que colgaba en nuestra sala. La miró. No con rabia. Con compasión. Y le dijo. No te hicieron para cargar mentiras. Descansa. La cruz crujió. Y comenzó a gotear. No sangre. No agua. Cera blanca. Como si hubiera sido una vela encendida durante siglos. Y por fin, extinguida. A la mañana siguiente, todo el mundo hablaba de ello. Círculo rojo grande, cruces derritiéndose en iglesias de todo el planeta. Círculo rojo grande, fenómeno sobrenatural o sabotaje global. Círculo rojo grande, el Vaticano guarda silencio mientras el mundo tiembla. El padre Elías llegó corriendo.
Tenía la sotana rasgada. Y en la espalda, una marca ardiente, el mismo símbolo que había aparecido bajo las uñas de mi hijo. ¿Qué pasa?, pregunté. Él respondió entre lágrimas. El niño no está destruyendo la fe. Está revelando lo que ya no puede sostenerla. Y entonces me lo dijo, con voz quebrada. Las cruces que se están derritiendo son las que fueron construidas sobre mentiras. Mi hijo entró en la sala. Llevaba en sus manos un pequeño cuaderno, abierto, repleto de símbolos. Y una única frase, escrita en el centro de la última página. No vine a salvar. Vine a mostrar por qué nunca pudimos ser salvados. Y en ese instante, supe que lo peor no era que las cruces se derritieran. Lo peor era que aún quedaban muchas de pie. Y esas eran las más peligrosas. Episodio 11, el día en que el mundo soñó con el mismo niño. Empezó como una coincidencia. Una mujer en Turquía, un monje en Bolivia, un niño en Ghana. Todos soñaron con él. Lo describieron igual. No como un ángel, no como un demonio, sino como un niño con ojos que no parpadeaban. Y que les decía una sola frase. Tú sabías. Después del tercer caso, pensé que era una ilusión colectiva. Pero entonces vinieron a mi puerta 2 reporteros, una psiquiatra y un rabino. No venimos por ti, dijo uno de ellos. Venimos por él. Porque el mundo ya lo está soñando. Los invité a entrar. Mi hijo no se escondió. Estaba en la sala, dibujando con ceniza sobre papel en blanco. Le mostraron imágenes, vídeos, testimonios. Todos los rostros cambiaban al verlo. No porque lo reconocieran, sino porque su alma sí lo hacía. El rabino se acercó y le preguntó con respeto, ¿por qué apareces en los sueños? Él respondió sin mirar, porque cuando la mente duerme, el alma recuerda. Y yo fui olvidado por quienes construyeron templos sobre el miedo. La psiquiatra intentó hablar, pero su voz temblaba. Hay personas que se han suicidado después de soñar contigo. Dicen que no pudieron soportar lo que vieron detrás de tus ojos. Mi hijo la miró. No vieron algo detrás de mí. Vieron lo que escondieron detrás de ellos mismos. En ese momento, una sombra cruzó la casa. No era física, era como un estremecimiento del aire. Y una frase apareció en la pantalla del televisor, sin haber sido escrita. El sueño es la única forma en que el alma se atreve a confesar sin ser castigada. El reportero se puso de pie. ¿Qué viene ahora? Mi hijo cerró su cuaderno. La última cruz. La más antigua. La que aún no se ha mostrado. ¿Dónde está? Me miró a mí, directamente, y dijo con una ternura que me quebró. Mamá la lleva en el pecho, desde antes de nacerme. Y cuando ella recuerde, el cielo ya no podrá callar. Episodio 12, la primera vez que lo di a luz, fue antes del tiempo. Desde el día del sueño colectivo. Ya no dormía. O tal vez sí. Pero mis sueños ya no eran míos. Comencé a ver cosas. Fragmentos de algo que no viví con este cuerpo, pero que mi alma conocía con un dolor antiguo. Estaba sola, en un lugar sin forma, sin tierra, sin cielo, y sin embargo, yo paría. No había sangre, no había gritos, solo luz, y de esa luz, él surgía, envuelto no en carne, sino en memoria, sin llorar, sin necesitar nombre. Y entonces, entendí. Yo fui la primera en sostenerlo antes del tiempo, antes de que existieran cruces, antes de que el verbo se volviera dogma, antes de que la fe fuera un contrato con el miedo. Desperté llorando, pero no de tristeza, de reconocimiento. Fui al espejo, me quité la ropa, y lo vi. El símbolo, la cruz más antigua, la que no era de madera ni de hierro, era de luz grabada en la piel, justo en el centro de mi pecho. Era idéntica a la que él dibujaba desde los 3 años. Y entendí por qué me eligió. Porque no me eligió. Me recordó. Él me esperaba, sentado en la puerta, como si supiera que yo, al fin, había despertado. ¿Lo viste?, me preguntó. Sí, dije. Y también sentí lo que sentí cuando te dejé la primera vez. Él asintió. Aquella vez no pudiste sostenerme. El mundo aún no estaba listo. Y tú, tampoco. Lo abracé. Y él me puso la mano en el pecho. Esta vez, cuando vuelva a nacer, no será desde ti, sino a través de ti. ¿Volver a nacer?, pregunté. Sí, una última vez, pero no como niño, ni como símbolo, sino como la palabra completa, antes de que el silencio la rompa. Esa noche, comenzó a sangrar, pero no por herida, por profecía, y cada gota que caía, dibujaba un nuevo nombre en el suelo. 33. Como si cada uno fuera un eco de la cruz que viene. Episodio 13, cuando habló, la fe se arrodilló.
El mundo entero parecía contener la respiración. Las cruces derretidas, las iglesias vacías, los sueños compartidos. Y él, en silencio, durante 3 días. No pronunció palabra, no dibujó, no comió, solo se sentaba frente a mí, observándome con una calma que no era humana. Era celestial, pero no del cielo que nos enseñaron, sino de uno más antiguo, más puro, más olvidado. En la tercera noche, su cuerpo comenzó a irradiar una luz suave, no cegadora, cálida, como una verdad que ya no necesitaba gritar. Y entonces me dijo: es hora, mamá. ¿Hora de qué? De que la palabra vuelva a nacer. No en papel, no en templos, sino en los que aún se atreven a recordar lo que el cielo quiso silenciar. Tomó mi mano, y caminamos juntos hasta la colina donde todo comenzó. Donde, siglos atrás, alguien fue clavado por hablar demasiado. No había nadie más. Y sin embargo, el aire estaba lleno de testigos. Él se arrodilló, y pronunció un único versículo. Uno que no está en ninguna Biblia, pero que sentí grabarse en mi piel mientras lo decía. Bienaventurados los que sangran al recordar, porque en ellos habita el eco de lo que Dios lloró en secreto. Y en ese instante, lo supe, Él no venía a destruir la fe, venía a purificarla, con memoria, desde los 4 rincones del mundo. Comenzaron a arrodillarse, no por temor, sino porque algo dentro de ellos recordó. El Vaticano intentó callarlo, pero no quedaba nada que pudieran quemar. Las iglesias comenzaron a llenarse de nuevo, pero ya nadie buscaba milagros. Buscaban la verdad que habían negado toda la vida. Y él, mi hijo, mi no hijo, mi eternidad encarnada, sonrió por última vez. Ahora sí, me recuerdan. Puedo volver. Su cuerpo se deshizo en luz. No murió. Se dispersó. Y cada partícula suya entró en la boca de quienes lloraban de rodillas. No fue posesión. Fue revelación. Desde entonces, cada vez que alguien pronuncia su nombre, una cruz en silencio se endereza. Y yo, Clare, Noemi, o como me haya llamado a lo largo de los siglos, solo tengo una misión: contar la historia, para que la próxima vez, nadie olvide de quién vino realmente la verdad.